¿Alguna vez te has preguntado quién es realmente Lucifer? No es el personaje demonizado por las culturas populares, sino el ser celestial que, según las antiguas escrituras, ocupaba una de las posiciones más altas en el cielo, y que se atrevió a desafiar al mismo Dios, que llevó a un ángel tan poderoso a rebelarse, que dicen las escrituras y que se ha ocultado a lo largo de los siglos. Prepárate para descubrir una historia antigua envuelta en misterio, orgullo y caída. Esta es la historia prohibida de Lucifer. Antes de sumergirnos en este misterio celestial, aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí te revelamos las historias que muchos evitan contar. Deja un me gusta si te gusta el contenido profundo y misterioso y comenta a continuación. ¿Crees que Lucifer fue víctima de su propio orgullo o hubo algo más detrás de la rebelión? Tu opinión puede aparecer en futuros vídeos. Lucifer, el nombre en sí ya tiene un peso casi palpable, pero lo que pocos saben es que, antes de la rebelión, Lucifer era uno de los ángeles más bellos y poderosos creados por Dios. La palabra Lucifer viene del latín luxfer, que significa portador de luz. Se lo identifica en las escrituras en pasajes como Isaías 14 y Ezequiel 28, textos que, a pesar de su aplicación inmediata a los reyes terrenales, son vistos por muchos teólogos como descripciones veladas de la caída de un ser celestial. En Ezequiel 28 leemos que él era perfecto en belleza, cubierto de piedras preciosas y que fue ungido como querubín protector. Esto sugiere que Lucifer tenía una función sagrada en el cielo, quizás relacionada con la adoración ante el trono de Dios. Él no era solo otro ángel, fue uno de los más grandes. Algunos teólogos creen que fue uno de los 3 arcángeles principales junto a Miguel y Gabriel. El texto también nos informa que Lucifer caminó sobre piedras de fuego y que era irreprensible hasta que se halló iniquidad en su corazón. La belleza y el poder que poseía no eran suficientes. Algo creció dentro de él que ni siquiera los ángeles podían prever: el orgullo. La admiración que recibió de otros seres celestiales puede haber plantado la semilla del orgullo que conduciría a su caída. El profeta Isaías escribe: «Como has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana», una afirmación que resuena como un lamento cósmico. El mismo ser que reflejaba la luz de Dios comenzó a desear ser la fuente de esa luz. Él declaró en su corazón: «Subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y seré semejante al Altísimo». Isaías 14 a 13 a 14. Este fue el comienzo de una tragedia celestial. La historia de Lucifer no comienza en el infierno, comienza en el trono de gloria, y eso es exactamente lo que lo hace tan profundo y aterrador. No cayó por debilidad sino por ambición. Y tu historia apenas comienza. La ambición creció silenciosamente en el corazón de Lucifer. El querubín de luz, admirado por su belleza y sabiduría, comenzó a cuestionar el orden establecido en el cielo. Él deseaba más que simplemente reflejar la gloria divina, quería ser adorado. Él quería el trono, pero en el cielo, donde reina la perfecta armonía de la voluntad de Dios. Este deseo se ha convertido en una disonancia fatal, y fue entonces cuando nació la primera rebelión en la historia de la creación. Según la tradición cristiana, especialmente las interpretaciones de textos como Apocalipsis 12, Lucifer comenzó a influir en otros ángeles, sembrando dudas e insatisfacción. Prometió libertad, poder, autonomía, conceptos impensables en el reino del Altísimo. Aproximadamente una tercera parte de los ángeles, como muchos eruditos deducen de Apocalipsis las 12 y 4, oyeron su voz y lo siguieron. Eran seres creados para adorar a Dios, pero ahora estaban listos para desafiar su dominio eterno. En el cielo no había una guerra común y corriente como las que conocemos en la tierra. Fue una guerra espiritual, cósmica, una batalla entre la luz absoluta y la oscuridad naciente. El arcángel Miguel, el defensor del trono, se levantó con los ángeles fieles y se enfrentó a Lucifer y sus seguidores. La Biblia declara: hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Apocalipsis las 12 y 7. La batalla no fue larga, la fuerza de Dios estaba con Miguel. Lucifer y sus ángeles fueron derrotados y, como dice el texto sagrado, fueron arrojados a la tierra. La caída fue más que física, fue espiritual, moral y existencial. Perdieron su morada celestial, su gloria y sus nombres. Lucifer, el portador de la luz, se convirtió en Satanás, el adversario. Tus ángeles se han convertido en demonios. El cielo nunca volvería a ser el mismo, y la tierra tampoco. Este momento marca el origen del mal, no como creación de Dios, sino como la corrupción de algo que originalmente era bueno. El libre albedrío que permitió a los ángeles amar y adorar a Dios también les permitió rebelarse. La historia de Lucifer nos recuerda que incluso los más altos pueden caer cuando olvidan quién los exaltó. La caída de Lucifer fue más que una expulsión, fue una separación eterna entre el ser y su creador, arrojado a la tierra con sus ángeles rebeldes. Lucifer se encontró en un nuevo reino, lejos de la gloria del trono celestial. La belleza que una vez lo cubría ahora estaba deformada por la corrupción del pecado. No solo cayó, sino que fue transformado. De ser portador de luz pasó a ser príncipe de las tinieblas.
La caída de Lucifer también marca el inicio de sus acciones como adversario de la humanidad. Al ser arrojado a la tierra, encontró un nuevo campo para su guerra contra Dios, la creación terrena, hecha a imagen y semejanza del Altísimo, y allí fue donde tuvo lugar su primera incursión, el jardín del Edén. Allí, en forma de serpiente, Satanás engañó a Eva, a través de ella, a Adán. Con esto introdujo el pecado en el mundo de los hombres, arrastrando a la humanidad al mismo abismo que él mismo habitaba. La estrategia de Lucifer fue distorsionar, corromper y engañar. Sabía que no podía derrotar a Dios directamente, así que se volvió contra lo que Dios más amaba, los seres humanos. Cada caída, cada error, cada pecado era una forma de afrenta al Creador. El ángel caído se convirtió en el acusador, el tentador, el seductor, tratando siempre de demostrar que la creación divina era defectuosa e incapaz de fidelidad. Los teólogos señalan que la caída de Lucifer también representa el nacimiento del mal moral en el universo. No es algo creado por Dios, sino permitido como consecuencia de la libertad concedida a las criaturas. El mal, en este sentido, no tiene sustancia propia, es la ausencia del bien. Así como la oscuridad es la ausencia de luz. Y al alejarse de la luz divina, Lucifer se sumergió en una oscuridad de la que nunca regresaría. El abismo en el que cayó Lucifer no fue solo geográfico, fue espiritual. La distancia entre él y Dios se hizo infinita. Ya no se pudo restaurar. El orgullo que lo había llevado a la rebelión ahora lo atrapaba en un ciclo eterno de oposición, odio y destrucción. Y la guerra que comenzó en el cielo comenzó a pelearse aquí en la tierra, con su caída consumada. Lucifer inició su reinado de influencia y engaño sobre la tierra. Él se ha convertido en el Dios de este siglo, como lo describe Pablo en 2 Corintios 4:4, cegando las mentes de los que no creen. Su presencia, aunque invisible, se siente en todas las esferas de la humanidad, la política, la religión, la cultura e incluso la moral. No siempre actúa directamente, a menudo su arma más poderosa es la sutileza. Las acciones de Lucifer no se limitan a manifestaciones demoníacas explícitas. Él trabaja a través de ideologías, tentaciones, falsas doctrinas y sistemas que alejan al hombre de Dios. Él es el maestro de la ilusión, el padre de la mentira, como lo llamó Jesús en Juan 8:44. Seduz con promesas de poder, libertad y placer, pero entrega esclavitud, vacío y muerte. La Biblia nos muestra que incluso tentó al mismo Cristo en el desierto, ofreciéndole todos los reinos del mundo. Esto revela el alcance de su influencia terrena, pero también sus limitaciones frente a la obediencia absoluta de Jesús. Lucifer conoce las Escrituras, él sabe cómo torcerlos. Se disfraza de ángel de luz, como advierte Pablo en 2 Corintios 11:14. Por eso su engaño es tan efectivo. En la historia de la humanidad vemos guerras, destrucción, injusticia, idolatría y detrás de todo ello, a menudo el toque invisible del ángel caído. Su objetivo no es solo causar caos, sino desviar los corazones. Quiere impedir que la gente conozca la verdad, que se reconecte con Dios, que se libere de la esclavitud del pecado. Incluso con toda su influencia, Lucifer no actúa sin límites. Él no es omnisciente, omnipresente ni omnipotente. Él es un ser creado y su acción está limitada por la soberanía divina. Aún así, hasta el fin de los tiempos, seguirá intentando arrastrar consigo tantas almas como sea posible, porque su dolor eterno será mayor cuando vea a la humanidad redimida y al mismo eternamente condenado. A pesar de su poder y astucia, Lucifer tiene un destino sellado. La Biblia es clara en cuanto a su fin. En Apocalipsis 20:10, leemos que el diablo será arrojado al lago de fuego y azufre, donde será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Esta es la frase final de un ángel que se atrevió a rebelarse contra el Altísimo. No hay redención para él, no hay piedad, solo hay justicia. Durante milenios ha actuado como acusador, adversario y destructor, pero su derrota ha sido profetizada desde el Edén, cuando Dios anunció a la serpiente que, de la descendencia de la mujer, saldría uno que le aplastaría la cabeza. Ya estaba anunciando la venida de Cristo, el único capaz de vencer el mal, y esa victoria fue sellada en la cruz, cuando Jesús triunfó sobre el pecado, la muerte y el mismo diablo. Lucifer sabe que el tiempo se acaba. En Apocalipsis 12:12. Dice que el diablo descendió con gran ira, porque sabe que tiene poco tiempo, está desesperado porque sabe el final de la historia, y aun sabiendo que no puede ganar, seguirá luchando, intentando arrastrar consigo el mayor número de almas posible. La batalla entre el bien y el mal no es solo teológica, es espiritual y personal. Cada persona, cada día, decide a quién seguirá, la luz o la oscuridad, y la historia de Lucifer sirve como advertencia. Incluso los que están en lo alto pueden caer cuando se eligen a sí mismos en lugar de a Dios. Al final, Lucifer será derrotado, no por la fuerza humana ni por argumentos filosóficos, sino por el poder de Dios mismo. Será arrojado al juicio eterno, y su historia prohibida será recordada como la advertencia más trágica de todas.
que el orgullo puede derribar incluso a los más altos. El nombre Lucifer no aparece directamente en la mayoría de las traducciones modernas de la Biblia, sino que tiene su origen en el latín, proveniente de la expresión Luxfer, que significa portador de luz. La referencia principal está en Isaías, las 14 y 12, que dice, como has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana. En este pasaje, originalmente en hebreo, el término utilizado es el Ben Shachar, que puede traducirse como estrella de la mañana o hijo del aurore. Históricamente, el nombre Lucifer se utilizaba para designar al planeta Venus, que brilla intensamente justo antes del amanecer. Esto refuerza la idea de un ser que brillaba antes de la caída, pero cuya luz ahora es artificial y engañosa. Los teólogos y eruditos debaten si el texto de Isaías se refiere exclusivamente al rey de Babilonia o si también es una referencia simbólica a la caída del ángel rebelde. Muchos argumentan que hay una doble aplicación, literal y espiritual. La asociación de Lucifer con Satanás se consolidó principalmente a través de la tradición cristiana, especialmente en los escritos de teólogos como Jerónimo, quien tradujo la Biblia al latín Vulgata, y también a través de la influencia de autores como Agustín y Dante Alighieri, cuya obra La Divina Comedia reforzó la imaginación popular del infierno y el diablo. Con el tiempo, Lucifer se convirtió en sinónimo de Satanás en el pensamiento cristiano occidental. Pero este nombre conlleva ironía. Aquel que fue creado para brillar eternamente ahora es recordado como el símbolo más profundo de la caída y el engaño. Su luz, que una vez reflejaba la gloria de Dios, se ha convertido en oscuridad. No ha perdido su capacidad de brillar, pero ahora lo hace de forma distorsionada, como un falso faro que guía al naufragio. Entender el nombre de Lucifer es entender su identidad antes de la caída. Es ver cómo incluso los dones más preciados pueden ser utilizados para el mal cuando no están subordinados al Creador. El nombre, que una vez simbolizó el esplendor, ahora se usa como advertencia para todos aquellos que piensan que pueden vivir separados de la voluntad divina. Lucifer no cayó solo. El libro de Apocalipsis las 12 y 4 sugiere que arrastró consigo un tercio de las estrellas del cielo, una metáfora ampliamente interpretada como la caída de los ángeles que se rebelaron junto a él. Estos ángeles caídos, también conocidos como demonios, pasaron a formar parte del reino espiritual del mal, bajo el liderazgo de Satanás. Estos seres no fueron creados malos, al igual que Lucifer, fueron creados por Dios para la adoración y el servicio, pero al seguir a su líder en la rebelión, sellaron su propio destino. No hay relatos bíblicos de que tuvieran alguna posibilidad de redención. Viven para servir a la causa de la destrucción, tentando a los hombres, influenciando a las naciones y oponiéndose al plan de Dios. Las acciones de los ángeles caídos son variadas. Algunos fueron, según textos como 2 Pedro 2 a 4 y Judas la 1 y 6, encarcelados en cadenas de oscuridad hasta el juicio final a causa de pecados más graves. Otros todavía operan libremente en el mundo espiritual, promoviendo el engaño y la opresión. Muchos teólogos asocian sus acciones con las posesiones descritas en el Nuevo Testamento y las batallas espirituales mencionadas por Pablo en Efesios 6. El hecho de que tantos ángeles eligieran seguir a Lucifer revela el poder de su influencia, pero también la seriedad del libre albedrío otorgado por Dios. Ni siquiera los ángeles estaban exentos de la libertad de elegir entre el servicio o la rebelión, y esa elección trajo consecuencias eternas. La rebelión de estos ángeles establece la guerra cósmica que continúa hasta nuestros días, una batalla invisible a los ojos humanos, pero real en los planos celestiales, una guerra entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira. Y cada alma humana es un campo de batalla. En el corazón de la rebelión de Lucifer está el orgullo. Él no solo quería estar con Dios, quería ser Dios. En Isaías 14 hay 5 declaraciones orgullosas conocidas como los 5 subiré, en las que Lucifer expresa su deseo de elevarse por encima de las estrellas de Dios y sentarse en el monte de la congregación. Estas declaraciones revelan su ambición sin límites. Este orgullo fue el comienzo de toda corrupción, incluso antes de que existiera el pecado humano. Existía el pecado angelical, la autoexaltación. Lucifer, creado perfecto, no estaba satisfecho con el papel que Dios le dio. Quería más, no por mérito sino por vanidad. Y fue esta vanidad la que abrió las puertas para que el mal entrara al universo. La rebelión del corazón de Lucifer es una advertencia para todos. ¿Cuántas veces el orgullo todavía destruye vidas, relaciones, naciones enteras? El mal, como vemos, no comenzó con la violencia o la malicia abierta. Comenzó con una ambición silenciosa y peligrosa, la de querer ocupar el trono del Altísimo. Jesús nos enseña lo contrario. Él, siendo Dios, se despojó de su gloria para servir, como dice Filipenses 2. A diferencia de Lucifer, que quería ascender, Jesús descendió. Mientras el ángel rebelde fue arrojado al abismo, el Hijo obediente fue exaltado sobre todo nombre. Este paralelo muestra que la verdadera grandeza reside en la humildad. El origen del mal no está en algo creado por Dios, sino en la desviación del corazón de una criatura, una desviación que empezó con el orgullo y se propagó como una infección.
Lucifer, al querer ser igual al Creador, se convirtió en el más alejado de él. Uno de los misterios más profundos de la teología es cómo un ser perfecto como Lucifer pudo pecar. La respuesta, en parte, está en el libre albedrío. Dios, en su soberanía, creó seres con verdadera libertad, la capacidad de elegir. Esto no hace a Dios el autor del mal, sino el dador de la libertad. Lucifer lo tenía todo. Estaba en la presencia de Dios, cubierto de gloria, rodeado de música celestial y propósito divino. Pero la libertad que lo hizo capaz de amar y de servir también lo hizo capaz de rebelión. El libre albedrío es un don poderoso y, como todo don, puede utilizarse para el bien o para el mal. Esta libertad no nos fue quitada después de la caída. Los ángeles fieles permanecen libres, pero ahora están confirmados en su fidelidad. Los ángeles caídos, por otro lado, eligieron un camino sin retorno. La rebelión angelical es una lección de cómo incluso los seres espirituales pueden desviarse cuando dejan de amar la verdad. Mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios permitió esto? Porque el amor forzado no es amor. Dios no quería autómatas en el cielo, sino adoradores. Libres. El riesgo de la libertad era real, pero también lo era la belleza del amor genuino. Y es en esta tensión que se desarrolla la historia del bien y del mal. El libre albedrío, tanto angélico como humano, nos recuerda que somos responsables de nuestras elecciones. Lucifer hizo lo suyo. Ahora nos toca a nosotros elegir entre la luz y la oscuridad, entre seguir al creador o al rebelde. La figura de Lucifer trascendió los límites de la teología y se convirtió en un ícono cultural. En libros, películas, canciones, incluso en las filosofías modernas, el ángel caído es constantemente retratado, reinterpretado y, a veces, incluso glorificado. Hay una oscura fascinación en torno a su historia. Tal vez porque representa el arquetipo del rebelde definitivo. Obras como El paraíso perdido, de John Milton, ayudaron a establecer a Lucifer como un personaje trágico y complejo. En muchas versiones seculares, se le presenta como alguien que luchó contra la tiranía de Dios, una especie de héroe incomprendido. Esta romantización, aunque literaria, es peligrosa porque distorsiona la realidad bíblica. En los movimientos esotéricos y ocultistas, el nombre Lucifer se utiliza a menudo como símbolo de iluminación y conocimiento, invirtiendo completamente su imagen bíblica. Algunas sectas y filosofías modernas incluso lo veneran como libertador. Esto revela cuán fuerte sigue siendo su influencia, no solo espiritual sino cultural. La presencia de Lucifer en la cultura pop también sirve como advertencia. No necesita manifestarse solo a través de posesiones o señales sobrenaturales. Su mayor victoria es cuando se infiltra en las ideas, valores y sentimientos de la gente, haciendo del mal algo atractivo y normal. Opera donde hay distracción, confusión y relativismo. Por lo tanto, es esencial conocer la verdadera historia, no la versión editada por el mundo, sino la revelada por las Escrituras. Porque cuando entiendes quién fue Lucifer, qué perdió y qué quiere, se hace más fácil resistir sus artimañas y más claro reconocer la verdadera luz, que es Cristo. La caída de Lucifer no fue un evento aislado, sino parte de una batalla cósmica entre el bien y el mal que afecta tanto al reino espiritual como al físico. En Apocalipsis 12, 7-9, se describe un gran conflicto en el cielo, donde Miguel y sus ángeles lucharon contra Lucifer y sus seguidores. Esta guerra, que parecía de proporciones espirituales, se reflejó directamente en las acciones que influirían en la historia de la humanidad. La figura de Miguel, el arcángel guerrero, aparece como el defensor de Dios, liderando las huestes celestiales en la batalla contra la rebelión de Lucifer. La expresión "ya no había lugar para ellos en el cielo" sugiere que, después de su derrota, Lucifer y sus ángeles fueron expulsados del reino celestial y arrojados a la tierra. Pero el impacto de esta caída fue mucho más allá de los cielos. Creó una grieta entre la creación y el creador, entre la luz y la oscuridad. Esta guerra espiritual no es solo un acontecimiento del pasado. Muchos teólogos creen que continúa hasta el día de hoy, encerrada en cada oración, en cada tentación y en cada elección entre el bien y el mal. El apóstol Pablo habla de las batallas espirituales que enfrentan los cristianos, especialmente en Efesios 6, donde exhorta a los creyentes a ponerse la armadura de Dios para resistir los ataques del diablo. Pero es importante entender que la guerra espiritual no es solo una batalla en el cielo, se manifiesta palpablemente en el corazón humano. La tentación de Lucifer se traduce en dudas, miedos y deseos equivocados. Su lucha no es solo contra Dios, sino contra la humanidad, tratando de desviar a todos de su verdadera vocación, el culto al Creador. La derrota de Lucifer y sus ángeles aún no es una victoria completa. Siguen luchando, tratando de desviar las almas, pero la victoria final fue declarada en la cruz, donde Jesús, con su sacrificio, derrotó el poder del mal. La guerra, aunque se libra en varios frentes, ya tiene un vencedor. La caída de Lucifer no se limitó al plano espiritual. Ha tenido un profundo impacto en las civilizaciones humanas a lo largo de la historia. El apóstol Pablo advierte que Satanás tiene gran influencia sobre los sistemas y poderes de este mundo. Se le describe como el príncipe de este mundo, una referencia a su dominio sobre los valores, estructuras e ideologías humanas que se oponen a Dios.
desde la antigüedad, figuras como el faraón en Egipto, Nabucodonosor en Babilonia y emperadores romanos como Nerón han sido utilizados como instrumentos de opresión y persecución contra el pueblo de Dios. En cada una de estas figuras se puede observar la presencia de fuerzas demoníacas que buscaban suprimir la verdad y la libertad espiritual. Además, Lucifer y sus seguidores han trabajado sutilmente para influir en las culturas y tradiciones a lo largo de la historia. La difusión de ideologías como el materialismo, el relativismo moral y el humanismo secular refleja un intento de desconectar a la humanidad de la verdad de Dios. El surgimiento de sectas, religiones falsas y la proliferación de supersticiones son resultados directos de esta influencia. El cine y la música, en particular, desempeñan un papel importante en la configuración de un imaginario que a menudo distorsiona la realidad espiritual. Las películas y canciones que glorifican lo oculto, la brujería y la rebelión contra Dios son en gran medida productos de una cultura que de alguna manera se ha rendido a las artimañas del mal. A menudo, estos elementos se tratan con ironía o glamour, distorsionando el papel de Lucifer y creando una narrativa de que representa la libertad o el conocimiento oculto. Las naciones también han sido blanco de manipulación espiritual. La historia de las grandes civilizaciones está marcada por periodos de decadencia moral que a menudo coinciden con momentos de distanciamiento de las verdades espirituales. Lucifer trabaja silenciosamente corrompiendo corazones y mentes para que las culturas abandonen la búsqueda de Dios y adopten un camino de idolatría, codicia y poder. A pesar de todos sus intentos de distorsionar el plan divino y sembrar el mal en el mundo, Lucifer y sus seguidores ya tienen un destino final determinado. La Biblia, en varios puntos, nos revela que, al final de los tiempos, habrá una batalla final del Armagedón, donde la derrota de Lucifer será definitiva y eterna. Apocalipsis las 20:10 describe este evento, el diablo que los engañaba, fue arrojado al lago de fuego que arde con azufre. Esta promesa de redención y victoria final es la esperanza de los cristianos. La historia de Lucifer no termina con su rebelión o su gobierno temporal sobre el mundo. La victoria de Jesús sobre la muerte y el pecado, lograda en la cruz, selló el destino de Satanás. Aunque todavía tiene el poder de engañar y destruir, su tiempo es limitado. El cristiano está llamado a resistir las tentaciones y los ataques espirituales, confiando en la victoria ya alcanzada. Lucifer, aunque todavía activo, ya no tiene la autoridad máxima. Su derrota será completa cuando, al final de los tiempos, sea arrojado para siempre al abismo eterno. Esta verdad ofrece consuelo y esperanza. El mal, aunque presente, no tendrá la última palabra. La lucha contra el mal, entonces, es un recordatorio diario de que hay un propósito mayor para nuestras vidas. La caída y el engaño de Lucifer nos enseñan a permanecer centrados en la verdad de Dios y nos señalan la necesidad de permanecer firmes en la fe. No estamos solos en esta batalla. Cristo mismo, que venció la muerte, es nuestro defensor y salvador. Por terrible que haya sido el ascenso y la caída de Lucifer, la historia de su derrota nos señala la victoria final de Dios, y esta victoria es nuestra por medio de Cristo. El diablo, que intentó engañar al mundo entero, ya está derrotado, y nosotros, que creemos en Cristo, tenemos ya la garantía de nuestra redención y nuestra seguridad eterna. La historia de Lucifer, el ángel que desafió a Dios, es más que un simple relato de rebelión y caída. Nos revela las profundidades de la batalla espiritual que tiene lugar en nuestros corazones y mentes. Lucifer, una vez exaltado como portador de la luz, se transformó en el príncipe de las tinieblas, buscando conducir a la humanidad a la separación eterna de Dios. Su orgullo, su ambición y su intento de usurpar el trono de Dios siguen teniendo repercusiones en nuestro mundo hoy, en formas que a menudo no nos damos cuenta. Sin embargo, la historia de Lucifer también es un poderoso recordatorio de la victoria final de Dios sobre el mal. A pesar de toda su influencia sobre las naciones y su intento de corromper el corazón humano, la promesa de redención permanece firme. El sacrificio de Jesucristo en la cruz aseguró la derrota final de Satanás. El mal todavía puede parecer poderoso, pero está condenado y la victoria de Dios es segura. Por tanto, debemos estar vigilantes, conscientes de que las batallas espirituales son reales, pero al mismo tiempo podemos regocijarnos en la certeza de que nuestra victoria ya ha sido ganada en Cristo. Lucifer puede intentar engañarnos, pero la luz de Cristo ilumina nuestras vidas y nos da la fuerza para resistir. En su derrota está nuestra esperanza y en la cruz nuestra salvación. La historia de Lucifer, con todas sus traiciones y engaños, nos llama a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y nuestra relación con Dios. ¿Estamos dispuestos a permanecer firmes en la verdad divina, así como los ángeles son leales a Dios? ¿Somos conscientes de que la guerra espiritual nunca es solo externa, sino también interna? Lucifer intentó engañar al mundo, pero la verdad de Dios prevalecerá para siempre. ¿Y tú, qué opinas de la historia de Lucifer y su influencia en el mundo actual? ¿Estás preparado para resistir las tentaciones y trampas espirituales que todavía intenta difundir? Deja tu opinión en los comentarios.
Queremos saber qué piensas y cómo la historia de esta rebelión celestial impacta tu visión sobre la lucha entre el bien y el mal. Si aún no te has suscrito al canal, no pierdas el tiempo. Suscríbete ahora y activa la campanita para recibir más contenido a fondo como este. No olvides darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos. Cada me gusta, comentario y suscripción nos ayuda a traerte más videos sobre temas espirituales y teológicos que te harán cuestionar, aprender y reflexionar sobre la verdad de Dios en un mundo lleno de engaños. Quédate con nosotros y hasta el próximo video.